El Palomar de Cabra de Mora es una de las 15 ganaderías que este año no ha podido exhibir sus animales. Sus vacas y sementales se han quedado en la finca por las restricciones de movilidad. Pues estando nosotros aquí y atendiendo a posibles clientes, posibles otros ganaderos que tengan intención de comprar genética. Los ganaderos entienden la situación y aseguran que hay que minimizar riesgos. Empezamos con Cantavieja por la aparición de una sospecha que teníamos en aquel momento de lengua azul, que definitivamente se confirmó en la Sierra de Albarracín, en Guadalaviar. Después ha venido la enfermedad nodular contagiosa del bovino, que no nos afecta tanto a nosotros, pero sí en la provincia de Huesca, y hay que tener en cuenta que hay una concentración de bovino muy importante. Los animales son uno de los reclamos de esta feria, por lo que se ha intentado suplir la ausencia de vacas y aves con equinos. Lo que pasa es que al no tener vacas ni terneros, pues ya no hay de nada. Porque somos de León y nos gusta mucho el campo. Mora de Rubielos expone también productos locales. Llevamos productos trufados, salchichón, chorizo, longanizas, quesos, sobrasadas. Como 20 años viniendo aquí en Mora de Rubielos. Somos de Mezquita de Jarque, de aquí de la provincia de Teruel. Que muestren pues eso, precisamente el músculo que hay, que tenemos una comarca con mucho producto de muy buena calidad. Una feria que atrae a visitantes de otras provincias limítrofes.